Minutos. Miren lo que está pasando, ¿no? Hoy fue otro día de suba del dólar, caída de los bonos, suba del riesgo país y sobre todo de blanquearse una confrontación abierta entre el presidente Javier Milei y parte del staff de economistas del FMI, ¿no? Milei ayer tuvo declaraciones radiales en las cuales apuntó, dice, a un funcionario del FMI que le permitió a Massa hacer la operación de lo que se llaman los put de la deuda en pesos, es decir, darle un seguro a los bancos para pasar deuda del Banco Central al Tesoro y que el Tesoro le coloque bonos a los bancos con una garantía, con un seguro, que si caía el precio de esos títulos, el Banco Central iba a recomprar esos títulos emitiendo pesos. Algo técnico, pero efectivamente que tiene mucha repercusión en la situación económica actual. Pero más allá de eso, Milei apuntó contra el funcionario que está ahí en pantalla, al lado de Cristalina Georgieva, que se llama Rodrigo Valdés, que es un chileno muy ortodoxo, un economista con PhD en Estados Unidos, que ha sido ministro de Economía de Bachelet en Chile, pero que tiene una visión muy ortodoxa de la economía y que de hecho algunos los indican como haber sido el responsable en su momento de forzarlo a Massa a devaluar después de las PASO del 13 de agosto del año pasado, ¿no? Y que hoy tiene una visión distinta de Caputo y Milei de lo que está pasando con la economía argentina. Es el hombre más importante dentro del FMI para todo el hemisferio occidental y es el que sigue el caso argentino. Y Milei ayer no solamente apuntó contra ese economista, sino que dijo que era un economista del Foro de San Pablo, como si fuera... El Foro de San Pablo es algo que surgió hace 20 años entre los sectores progresistas de Latinoamérica, de izquierda, algunos chavistas, otros kirchneristas y demás. Bueno, si algo no tiene este economista es justamente una pizca de progresismo, de izquierda, de zurdo, de nada. Y sobre todo porque responde directamente a la número 2 del FMI, que es tanto o más ortodoxa que él, que es Gita Gopinath, que es la persona en el FMI, una economista india norteamericana, que responde directamente al Tesoro norteamericano. Entonces, Milei está confrontando con el corazón del FMI. ¿Y qué le está diciendo el FMI? Y esa es la preocupación principal y por eso empieza a moverse el tablero. Ya no son los economistas ex amigos de Milei lo que le están advirtiendo de que el programa económico tiene inconsistencia desde el punto de vista cambiario y monetario, que ha servido en la primera etapa para evitar una hiperinflación, pero que ahora ya no funciona más, que con este esquema el Banco Central no puede seguir acumulando reservas y que la economía no va a encontrar un final del túnel si no se lanza una segunda etapa del programa económico. Esto es lo que vienen diciendo distintos economistas ortodoxos, muy cercanos en su momento a Milei, desde Broda, Carlos Rodríguez, López Murphy o el propio Domingo Cavallo, que hoy volvió también con este tema. ¿Qué es lo que está advirtiendo el FMI? Que lo ha dicho como nunca antes en el último informe que fue difundido hace unos días, ahí lo van a ver, en la octava revisión del caso argentino, que por un lado es muy elogioso porque la Argentina ha cumplido las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas de la octava revisión, pero ahora el fondo está planteando 4 puntos claves que están explícitamente en el documento. En primer lugar, plantea que a fines de junio, estamos hablando de dentro de unos días, el gobierno debe eliminar el dólar blend. Tenemos una placa con eso. Es decir, la liquidación de exportaciones, 80% en el oficial y 20% en el contado con liquidación. Y ojo porque si eso ocurre, la oferta de dólares en el dólar financiero va a ser menor y lo lógico sería que los dólares financieros, si no se hace un plan integral, vayan para arriba, que es lo que está sucediendo ahora cuando los dólares financieros están arriba de 1.300 pesos. En segundo lugar, le han planteado que el dólar oficial se está apreciando bruscamente, es decir, que el dólar al 2% mensual, bueno, está quedando muy atrasado respecto a la inflación, la Argentina se está volviendo muy cara en dólares, están hablando del atraso cambiario, que Milei ha llamado burros a los economistas
que hablan de atraso cambiario. Bueno, lo que están hablando del atraso cambiario son los economistas del FMI. La placa siguiente, por favor. Con respecto a esto, justamente lo que están planteando ahí en el fondo es que sugieren que el crawling peg, del 2% mensual, no va más, que hay que empezar a flexibilizar la política cambiaria, y lo dicen a partir ahora de julio. Es decir, básicamente porque el FMI está viendo que con esta fórmula cambiaria la Argentina no puede acumular reservas. Y después acepta la competencia de monedas, pero plantea que, como en Perú y en Uruguay, es decir, que el peso tiene que ser la única moneda legal para el cobro de impuestos, da por sepultada la dolarización, el Fondo Monetario, porque obviamente si no podés pagar impuestos con dólares no puede haber una dolarización completa, y plantea que el peso y el dólar deben flotar en algún momento libremente. Esto ha generado muchísimo ruido, y lo que más sorprende es no solamente las declaraciones de Milei contra el staff de economistas del FMI, sino que Caputo está día por medio o cada 2 días desmintiendo una devaluación. Y en la Argentina, en las últimas 5 décadas, o 6 décadas, o 7 décadas, cuando un ministro de Economía está desmintiendo todo el tiempo una devaluación, hay un problema. Fíjense, este es el último tuit del fin de semana de Caputo, dejando de lado las conspiraciones de los periodistas, cosas que hacen todos los políticos cuando están en problemas. Lo que dice Caputo es una vez más, y dice una vez más porque ya había puesto 2 tweets anteriores en los últimos 7 días. Dice, una vez más, no hay ninguna devaluación prevista. El 80-20, es decir, el dólar blend, se mantiene y el fondo no tiene problema con esto. Está en el comunicado porque viene de antes, cuando estimábamos que la ley podía pasar en marzo. No se sabe qué ley, se supone la ley de bases, pero bueno, no está claro qué se vincula eso con el régimen cambiario. Y dice, el crawling peg del 2% mensual se mantiene también, y aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el fondo, con el cual mantenemos una buena relación. ¿Cuál es la preocupación de todo esto? La preocupación es que Caputo hace 2 semanas, cuando empezó la suba del riesgo país, la presión de los dólares financieros, dijo que esa misma semana se iniciaba una negociación con el fondo. Hace 2 semanas. Y ahora dice que no inició las negociaciones con el fondo. ¿Por qué dice que no inició las negociaciones con el fondo? Pues todo esto están viendo que si la Argentina pretende en algún momento conseguir fondos frescos del FMI, 10.000, 15.000 millones de dólares o lo que sea, el fondo lo va a obligar a cambiar la política cambiaria. Es decir, lo va a obligar a devaluar, a eliminar el crawling peg del 2%, que eso vaya más rápido, que haya un salto del 10, del 20%. De los cálculos del FMI, fíjense este gráfico del fondo respecto al atraso cambiario, un gráfico que venían haciendo todos los economistas que Milei decía que eran unos burros. Ahí se dice, mientras tanto, el tipo de cambio real se ha apreciado bruscamente, y lo que se ve en esa línea celeste, la primera suba es la devaluación de Massa en agosto del año pasado, pospaso, después cae la línea celeste, es decir, la inflación se va comiendo al dólar, después vuelve a subir, que es la devaluación de Milei, cuando Massa le deja un dólar súper atrasado, y Milei lleva de 350 a 800 pesos el dólar oficial, y después vuelve a bajar esa liñita porque la inflación se come nuevamente al dólar. Y uno lo que ve ahí es que el dólar oficial hoy está a un nivel más bajo del que estaba con Massa ante la devaluación forzada por el FMI en las PASO en agosto del 2023, y en poco tiempo más, tal vez en un mes, en 2 meses, esté en el mismo lugar que le había dejado Massa, súper atrasado, que Milei tuvo que devaluar. Entonces, el gobierno está en una encerrona porque el propio FMI, no todos los economistas, le está diciendo esto es inconsistente, hay que ir hacia algún lado, si no, no van a poder acumular dólares. La Argentina necesita acumular dólares para mostrar que va a poder pagar la deuda en dólares el año que viene, es la única forma de bajar el riesgo país, y para que la economía en algún momento pueda arrancar, es decir, para que ingresen dólares genuinos a esta economía y la economía pueda arrancar. En este clima muy enrarecido desde el punto de vista financiero, porque insisto, los economistas, el FMI y los mercados empiezan a desconfiar de la política económica de Milei Caputo contra el mundo, diciendo no vamos a devaluar, están todos equivocados, son todos unos burros, incluido el FMI.
está crujiendo la economía real. Y fíjense lo que dijo hace un rato en la Cámara Argentina de la Construcción, en la convención anual, el presidente, Gustavo Weiss, respecto a una situación muy delicada con 100.000 puestos de trabajo perdidos en la obra pública. El sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas. La actual situación tuvo su origen ya a mediados del año pasado, debido a la alta inflación y atrasos en los pagos. Empezaron a ralentizarse y en algunos casos a frenarse las obras, situación que empeoró drásticamente a partir de la decisión de la actual administración de paralizar los trabajos para privilegiar el ajuste fiscal y bajar la inflación. Los últimos datos disponibles confirman una caída de 100.000 puestos de trabajo directos. Cada puesto directo genera uno indirecto, por lo que hay en riesgo un número adicional de posibles pérdidas de puestos de trabajo. La caída en nuestra actividad industrial es grave. En nuestra industria es del orden del 37% interanual. Según el INDEC, hubo una pequeña recuperación respecto a marzo. Ojalá que sea el inicio de una recuperación sostenida en el tiempo. Existen alrededor de 3.500 obras públicas nacionales paralizadas. Muchas no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución a los aspectos contractuales pendientes ni acerca de un eventual reinicio. A ver, el título ahí no es la deuda que tiene el Estado con las empresas de construcción. En todo caso, que se pongan en la cola en la deuda que tiene el Estado con todas las empresas en la Argentina, contratistas y demás. El título ahí es, que lo dijo Weiss, se perdieron 100.000 empleos en la construcción. Es el sector que lidera la pérdida de empleos, 100.000 empleos en 5 meses. En la construcción es una catástrofe lo que está. El 25% del empleo se perdió en la construcción. 100.000 empleos, es decir, hay una situación muy pero muy delicada desde el punto de vista del empleo, que tiene que ver con la paralización total de la obra pública como mecanismo de ajuste fiscal, que algunos dicen esto no es sostenible en el tiempo, o encuentran financiamiento privado o vuelve el financiamiento público, pero no se puede poner en cero la obra pública porque hay 100.000 empleos menos en el sector de la construcción, ese es el título, y también lo que acaba de publicar el INDEC. El INDEC acaba de publicar, fíjense el dato, la suba de la desocupación del 6,9 al 7,7%, en un caso en el cual es todo pérdida de empleo, no es, hay menos gente buscando trabajo, entonces esa suba de la desocupación del primer trimestre del año es todo pérdida de empleo, como están viendo, bajan los indicadores de empleo y bajan los indicadores de actividad, es decir, de la participación de la gente en el mercado laboral. Menos gente sale a buscar empleo porque dice no voy a encontrar, y aún así aumenta la desocupación porque es todo pérdida, caída del empleo, y sobre todo el gráfico siguiente, que lo que muestra es, ojo, la tasa de desocupación en los partidos del conurbano bonaerense, que está en el 10%. Es decir, en el GBA, área metropolitana, capital y Gran Buenos Aires, aumenta del 7,3 al 9%, perdón, 7,7 al 9%, 1,3% de aumento, una suba fuerte de la desocupación en el área metropolitana, pero en particular en el conurbano ya está casi en el 10% la desocupación. Y va a seguir subiendo. Es una situación desde el punto de vista de la economía real muy delicada que requiere rápidamente que la economía